¿Alguna vez leyeron la obra original de Frankenstein? Ya saben, aquella escrita por Mary Shelley. Usualmente el monstruo es el elemento más conocido del relato, su aspecto, sus costuras, su creador, el típico científico nihilista que no teme desafiar a la naturaleza y demás. Pero usualmente se suele olvidar lo existencialista que es la obra original. El monstruo al principio no sabe quién es, no puede hablar y tan pronto mira su propio reflejo, se horroriza. Vive durante mucho, completamente recluido, y aprende a hablar al observar a otras personas, de lejos. Eventualmente las cosas salen muy mal, y comprende que el mismo mundo que lo trajo a la vida nunca le brindará un lugar al que él pueda pertenecer. Lastima y mata a seres humanos a base de frustración, porque ellos asumen que eso hará, basados en su aspecto. Él odia a su creador por haberle dado vida. ¿Alguna vez vieron la película Victor Frankenstein de 2015? Inspirada en Frankenstein, o eso me han dicho. Mejor dejo de dar vueltas y les muestro esta escena. Tal vez sea por necesidades del estudio de incluir escenas de acción, audiencias con la duración de atención de un Cocker Spaniel que necesita estímulo audiovisual cada 15 minutos, pésima interpretación del contenido de la obra original, o una combinación de todo lo anterior, pero claramente algo salió muy mal con esta adaptación, y eso mismo es lo que nos trae aquí el día de hoy. ¿Qué tan efectivas pueden ser las adaptaciones a otros medios? Comenzando con los libros de Howard Phillips Lovecraft. Oriundo de Providence, este escritor fue el padre del género conocido como horror cósmico. He cubierto una de sus obras en mi sección de audiorelatos, por lo que sí considero que tengo familiaridad con su estilo. Estilo que es muy difícil de trasladar a otros medios. Screener tiene un video explicando la razón, pero para resumir diré que el horror cósmico se basa en horrores indescriptibles e imposibles. Algo tan aterrador pero al mismo tiempo tan alejado de cualquier concepto o adjetivo que destroza la cordura de la persona que posa ojos sobre ello, por lo que no es posible obtener buenos resultados de manera audiovisual. Y si hablamos de videojuegos, pues todo se complica aún más, ya que también existe una dimensión extra, la jugabilidad, que debe no solo fluir con el resto del conjunto, sino que debe aportarle y fortalecerlo. Así, iré calificando algunos juegos basados en Lovecraft que pude disfrutar en el último año, basándome en qué tan bien horrorizan el cosmos y demás. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, es un videojuego de, abre comillas, horror, cierra comillas, y acción, desarrollado por Headfirst Productions y distribuido por Bethesda Softworks. Toma lugar en el año 1922. En esta ocasión encarnamos al detective Jack Walters, que tras investigar a un culto conocido como la Hermandad de Yid, termina con la cordura hecha papilla y pasa los siguientes 6 años confinado en el manicomio de Arkham. Una vez libre, es contratado para investigar un pueblo pesquero con habitantes bastante hoscos, conocido como Innsmouth. Y de ahí es fácil saber a dónde va eso. Seré directo. Si por el título La llamada de Cthulhu esperaban la aparición de nuestro durmiente de baile favorito, temo decepcionarlos. El juego solo adapta la sombra sobre Innsmouth y algo de En la noche de los tiempos. La jugabilidad es en primera persona, junto con un botón para interactuar, un inventario y un diario que Jack va expandiendo conforme la trama se desenvuelve. Tras la sección inicial, el juego realmente empieza al llegar al pueblo de Innsmouth. Esta sección es bastante efectiva al hacerle entender al jugador lo que está por venir cuando cada habitante del pueblo te trata con hostilidad e indiferencia cuando intentas recabar por información, a la par de señales que apuntan a algo bastante siniestro respecto a la población. Todo culmina cuando al intentar concluir la primera noche descansando en tu habitación de hotel, eres emboscado y debes hacerte paso a como de lugar para salvar tu poco oloroso cuerpo. Pero aquí es donde las cosas pueden ir en picada, porque basta que uno no entienda cuál es el siguiente paso de la secuencia, toca reiniciar y al hacer eso el impacto inicial se pierde. La inteligencia artificial queda en evidencia por su carencia de precisión, o en el peor caso, puede presentarse un bug. It's locked. Probably bolted on the other side. He's awake in there. I can hear him moving about.
break the door down, you damn fool. Quick! I seen him heading for 402. Check the door. Tras eso hay más persecuciones, revelaciones respecto a qué son los habitantes de Innsmouth, un presagio del cameo de cierta criatura de los libros al bajar por las alcantarillas, escabullirse a una estación de policía, más cameos y referencias a otras obras de Lovecraft. De ahí se consigue un par de armas y... Hail to the king, baby. See you in hell. Eat shit and die. Come get some. Die, you rat bastard. I got balls of steel. Lo que hacía a los profundos aterradores en la obra original eran dos cosas. La primera es el hecho de que se apareaban con los habitantes para crear híbridos que con el tiempo regresarían al mar. Y segundo, el protagonista de La sombra sobre Innsmouth no tenía medios para defenderse. Era un pobre diablo metiendo las narices donde no debía, y no había manera de que pueda hacer frente a un pueblo entero de profundos. Pero he aquí Jack Walters, haciendo su mejor impresión de un smooth criminal al limpiar una sala entera de estos. No me hubiese sorprendido que al derrotar a Hydra hubiese replicado el final de Duke Nukem, al defecar en su cuello. Eso sí hubiese sido aterrador, pero solo porque la monotonía de la voz de Jack daría un toque lynchiana a la escena. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Well, that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of yours. Dagon? Sacrifice? This is crazy talk. Innsmouth's old fishing tales have muddled your mind. It's not safe. I don't have time to look at it. De tanto en tanto, hay cinemáticas que salen de la nada, en las que se muestra la primera persona de algo merodeando en las proximidades. Esto funciona bien en la secuencia de persecución con el Shoggoth, no tanto en otros momentos, debido a su excesivo uso e interrupción sorpresiva. Hablando del Shoggoth, la aparición de este da un sentimiento de recompensa tras haber visto su rastro y restos de cadáveres en la sección de la alcantarilla. Desafortunadamente, es relegado a una pseudo pelea con jefe, donde el juego se convierte en un plataformero para tirar la cadena del excusado, y más adelante, volarlo en pedazos con una fuga de gas. ¿Recuerdan cómo, en las montañas de la locura, se deja en claro que la humanidad estaría perdida si los Shoggoths vuelven a reagruparse, para retomar el planeta como sus creadores originalmente hicieron? Pues mala suerte, al parecer solo pueden morir si se los somete a explosiones. Lástima que la humanidad no le sabe a esas. No. Y ya que estoy quejándome acerca de la poca fidelidad a las fuentes originales, ¿recuerdan cómo en el cuento corto de Dagon, la criatura del mismo nombre es descrita como un ser enorme y tan temible que tan solo verlo el protagonista del libro se vuelve adicto a la morfina? Vaya nena, ¿no creen? Para nuestra suerte, el valeroso bucanero Jack le demostrará a esta sardina cómo se hace en la marina. Otras ideas, como el sistema de curación reminiscente al Snake Eater, son atractivas, pero quedan anuladas cuando uno puede oprimir H y curarse automáticamente. De hecho, terminé el juego sin siquiera saber que esta interfaz existía. Si hablamos de capturar la esencia Lovecraftiana, diría que la secuencia inicial en Innsmouth se lleva puntos extra. Lo demás deja mucho que desear. A pesar de todo, aquí hay potencial de mejora. Me hubiese gustado ver lo que Headfirst Productions hubiese ofrecido con otros títulos, Call of Cthulhu Destiny's End, o la adaptación de En las montañas de la locura, con Call of Cthulhu Beyond the Mountains of Madness. Ambos títulos cancelados porque Headfirst entró en quiebra poco después de que Dark Corners of the Earth saliese al mercado. Así es, el juego fue un fracaso comercial. De una u otra manera, valdría la pena echarle un vistazo por un par de sus ideas. Sin embargo, no encuentro mucho de aquello que gozo en las obras que adapta. Así que 5 sabuesos de 10. Conarium, del desarrollador turco Zoetrope Interactive. Un simulador de caminata que se inspira principalmente en las montañas de la locura, adaptando aspectos claves como un protagonista que despierta sin saber lo ocurrido con el resto de los miembros de su expedición de viaje. Un viaje en la Antártida que cada vez va revelando restos de una civilización milenaria extinta a través de sus ciclópeas estatuas, alusiones de los antiguos, alucinaciones y sueños extraños, y por supuesto un Shoggoth al final.
La atmósfera que posee es bastante misteriosa, al borde de ser opresiva en algunos momentos, y salvo por el final, los sustos nunca son baratos o muy directos. El ambiente y el escenario son los protagonistas que le dan vida a este título, y hasta aquí van los aspectos positivos que puedo mencionar, ya que, si no he mencionado nada acerca del juego, es porque este título casi no tiene nada de ello. Para empezar, el 90% del juego son caminatas y rompecabezas a resolver. Rompecabezas que en ningún momento me parecieron muy intuitivos. Mientras que el 10% restante solo sirve para la recolección de trofeos, cuyo objetivo es... y escapar de recursos humanos, por no crearte una cuenta en el metaverso, y un Shogot ya en los últimos 10 minutos de juego. Porque, ¿cómo puede ser esto terror si cosa mala no me persigue un poco? Y luego está la sección del submarino. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería conducir un auto hecho de globos enjabonados cuyas 3 velocidades son caracol, tortuga y el turbo activado en una pista de 140 kilómetros rodeada de cactus? Yo tampoco sé por qué Zootrope Interactive lo pensó, pero para gustos colores supongo. Gracias a Nodens que no dura mucho. En cuanto a la historia, es en las montañas de la locura, y el protagonista es como cualquier protagonista de las obras de Lovecraft. Apenas un personaje, simplemente un cascarón vacío sirviendo de medio de narración para presenciar los eventos. Desafortunadamente no resulta más que un paseo del tren fantasmal con estatuas de la ciudad sin nombre y de los seres antiguos. Si tienes interés no pierdes nada simplemente viendo un walkthrough en YouTube. Así que 3 subs de 10. Lovecraft Untold Stories es un roguelike de acción creado por el estudio indie Blinny Games. Lo adecuado es no desperdiciar el tiempo y concluir. No, este juego definitivamente no captura el horror cósmico de las obras originales. Y si lo que deseas es horror de algún tipo, probablemente salgas decepcionado. Esto se debe a 2 razones principales. La primera está más enfocado a la acción y el estilo RPG, como su nombre lo indica. Y la segunda es que este juego no pretende capturar la sensación de horror de los libros, porque es un festival de ellos. Inicialmente, planeaba tacharlo de un simple roguelike, al que le pusieron enemigos con tentáculos, y lo vendieron como algo inspirado en el trabajo de HP. Pero la verdad es que contiene una gigantesca cantidad de referencias, tanto de las obras más conocidas como de las no muy conocidas escritas por otros autores, dentro del círculo de amistad de Howard Phillips Lovecraft. Es decir, encapsula casi todo perteneciente a lo que se conoce como el Lovecraft Mythos. Era de esperar que incluiría niveles como Innsmouth o el Ártico, como referencias a las sombras sobre Innsmouth y en las montañas de la locura respectivamente. Pero lo que me pareció interesante fue la inclusión de secciones y cameos de obras como El modelo de Pigman, la música de Eric Zahn o Aire Frío. Hasta los mismos ítems van cargados de referencias de sus fuentes. E incluso pusieron una referencia a Herbert West, que sería hermosa, pero aprovecharon para añadir una estúpida referencia a una de las terribles películas de Kevin Smith y lo arruinaron. Si hablamos del juego en sí, este te da el control de 5 personajes, cada uno con su campaña, distintos atributos y niveles específicos. Aunque inicialmente solo se tiene al detective y uno va encontrando a los demás poco a poco. Lo particular de esta estructura es que una vez terminada la campaña de uno e iniciada la de otro, la información obtenida en cada campaña que se muestra en el tablón del lugar de la base se mantiene y va acumulándose entre partidas. Eso, junto con el hecho de que cada campaña tiene sus propias áreas y jefes exclusivos, da a entender que uno no completa el juego hasta haber desbloqueado cada personaje y su historia, recolectando información de los antiguos en el proceso. ¿Información de los antiguos para qué? Pues para hacerle frente a los mismos. ¿Para qué más? Esta es la parte en la que se muestra la verdadera intención del juego. En las obras originales, hacerle frente a los dioses antiguos o incluso a las razas menores sería considerado una completa idiotez, si no locura. Sin embargo, en Lovecraft Untold Stories, una raza con regimiento tras regimiento de Migos, Shoggoths y retoños del bosque como vietnamitas en Rambo 4. Los efectos de impacto en algunas armas son más efectivos que de otras, pero cuando lo son, uno no desea soltar nunca el gatillo. Otro aspecto a tomar en cuenta es el rayos. Otro aspecto a tomar en cuenta es el mierda. Otro aspecto a tomar en cuenta es el de maldita sea. Otro aspecto a tomar en cuenta es el de la dificultad.
Como alguien que solo lo jugó en normal, debo decir que, sobre todo al inicio de cada campaña del juego, puede llegar a ser cruel en medidas ridículas, pero este desequilibrio lo contrarresta con otro haciendo que sea muy fácil una vez obtenidos los ítems adecuados. La calabaza y esta rama extraña, esa es mi receta para evitar los problemas de manera efectiva. Hasta que uno obtenga estos ítems o los compre de tiendas que reorganiza los ítems de manera randómica por cada nivel, podría decirse que tendrías más suerte convenciendo a Cthulhu de que los botes no son tan malos tras su último encuentro con uno. No me quejaría demasiado de no ser por el encuentro de un par de jefes en la campaña de Ghoul que por algún motivo son one shot kill. Aunque pensándolo bien, tal vez la dificultad sea un metacomentario de la crueldad e indiferencia del mundo hacia los esfuerzos de uno, haciendo que cada paso parezca más útil conforme, no, simplemente en Blinding Games son unos cretinos. Lo cual ya de por sí es molesto, pero aquí es donde entra la mecánica de la cordura. En algunas secciones de los niveles se puede encontrar objetos con los que uno puede interactuar para obtener información, pero al hacerlo, este puede reducir o aumentar tu cordura en distintas cantidades, con gran mayoría del primer tipo sobre el segundo. Tomando eso en cuenta, junto con el hecho de que si tu cordura llega a 0 es muerte instantánea, has creado una ruleta rusa progresiva. Ahí también entra la inconsistencia. Un gato blanco de ojos azules en medio de un cementerio puede devolverte la cordura, mientras que unas mandíbulas de tiburón disecado pueden quitártela. La idea suena bien, pero el juego puede ser tan indolente que gran parte del tiempo es mejor no arriesgarse a interactuar con nada, por miedo a perder el progreso obtenido al limpiar 5 habitaciones llenas de retoños del bosque seguidas. Progreso que solo puede guardarse una vez por capítulo, en forma de organización de inventario o de regreso al inicio del nivel. Hablando del inventario, uno agradecería mucho la inclusión de un botón que depositara todos los objetos de cierto tipo a la vez, sobre todo cuando se desea depositar todo el inventario para la siguiente partida, lo cual es un segue para mencionar el hecho de que debes depositar todo tu inventario manualmente antes de cambiar de personaje o lo perderás todo. La traducción, o al menos la de español, es competente en gran parte pero incompleta en otras, sin mencionar algunos errores ortográficos. Los bugs también pueden llegar a ser un problema, como este pequeño Shoggoth al que no podía lastimar, pero él a mí sí. Supongo que tenía la protección de Ubosatla. Dejando a un lado los errores, el aspecto de cambio de personajes, junto con la interacción de cada uno con los objetos, me parece bastante adecuada. Por ejemplo, a lo largo de la campaña del detective y del doctor, puedes encontrar huesos y carne fresca, objetos que aparentemente no poseen propósito, además de ser vendidos al Rey de Amarillo o al escritor. Pero al iniciar la campaña de la bruja, resulta que los huesos sirven de munición en sus manos, y en la campaña del Ghoul, los botiquines médicos son completamente inútiles y la carne fresca reemplaza su papel. Y pasando a las batallas con los dioses antiguos, esperaba más. Únicamente se necesita destruir los pilares para evitar que cada uno despierte, exceptuando a Azathoth y a Nyarlathotep, este último siendo mi enfrentamiento favorito, por razones tanto temáticas como mecánicas que prefiero no spoilear. Aún así, el juego cuenta con arte de píxeles bastante atractivo, y diseños que hacen honor a los personajes de los libros. Lovecraft Untold Stories es un gigantesco y estúpido festival de fanservice, y lo digo en el mejor sentido posible. Tal vez no capture aquello que hizo grande las historias que referencia, pero si eres un fan del mitos de Lovecraft y buscas un juego empapado del mismo, lo más probable es que no encuentres otro juego tan enamorado del mismo. Es claro que los desarrolladores disfrutaron las historias e hicieron su tarea al recopilarlas, pero para cualquier otra persona que no esté familiarizada con el mitos, solo encontrará un roguelike decente, con errores muy notorios. Por lo que le doy 6 de 10. Pero esto no termina. Apenas pude mencionar un puñado de estos juegos, por lo que habrá una parte 2. Pero si desean más contenido poco refinado en menor tiempo, y seamos sinceros, ustedes ven YouTube, pueden pasarse por mi segundo canal, en el que tengo un podcast de Berserk junto con otros señores. Gracias por ver y hasta la próxima. ¿Estás seguro que deberías hacerme eso? ¿Quién es el doctor aquí?